la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Nos ha tocado ya con esta epístola aplazar varias veces y pues pienso que esta es una de las mejores formas en las que podemos trabajarlo. De pronto si tengo que hacer un corte, entonces usted se pasa para la otra sesión en YouTube, seguramente que es a donde voy a subir su socialización. Por lo pronto, déjeme decirle que es bueno que retomemos el concepto, que nos ubiquemos en cosas que ya hemos estudiado, pero que pues la misma circunstancia pues nos ha hecho olvidar o a lo mejor no hemos podido repasar o no tenemos la cartilla a la mano. Entonces, antes de estudiar en sí misma la cartilla, vamos a mirar esto que nosotros hemos llamado como el proceso o el principio de interpretación. Nosotros los cristianos somos muy dados rapidito a usar esta expresión. La Biblia dice, la Biblia dice. No, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, y la usamos indistintivamente para afirmar a veces cosas caprichosas. Se nos olvida que hay un proceso entre la frase la Biblia dice y lo que realmente dice. Recuerde que nosotros hemos hablado de esta palabra, exégesis. La exégesis es la tarea de buscar el significado original del texto. Tarea que no es fácil, pero que con la ayuda de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, se puede conseguir. Y con mayor razón, dígame bien, con mayor razón respecto a la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos toca pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en la tarea de la exégesis. Ahí le estoy colocando el puntico. Pero además, la exégesis tiene una amiguita, una hermanita, que le ayuda mucho en la tarea interpretativa. Es la hermenéutica. La hermenéutica, dice el señor J. Martínez en su libro Interpretación Bíblica, es la que tiene como tarea, así como la exégesis tiene como tarea investigar el origen del texto, el significado original, más que el origen, el significado original, la hermenéutica es la que le coloca las reglas, el A, B, C, de este proceso de la exégesis, para que no nos atropellemos o terminemos finalmente. El término exacto es haciendo y exégesis, diciendo lo que nosotros pensamos que el texto dice o caprichosamente haciendo decir al texto lo que no dice. Es supremamente importante que nosotros le prestemos atención a esto de la hermenéutica. Es importantísimo. Una vez el resultado que esperamos de la exégesis y de la hermenéutica, debemos llevarlo a esto que se llama la aplicabilidad. A esto, a esto hay que dedicarle tiempo. No piense que estamos perdiendo tiempo y yo entiendo de pronto la ansiedad que tiene de que hablemos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que hablemos del contenido. Sí, existe la ansiedad y más con todos estos incidentes que hemos tenido, pero no debemos adelantar el proceso, debemos tener en mente la exégesis, la hermenéutica y la aplicabilidad. Hemos oído decir a nuestro pastor que un texto, una porción bíblica, tiene un solo significado y puede llegar a tener varias interpretaciones, no sino aplicaciones. No obstante, aunque es cierto, la aplicabilidad no puede ser
caprichosa al proceso exegético y hermenéutico. Ahora bien, este, hay que tener cuidado al momento de la aplicabilidad porque solo tenemos dos vías. Una para bien, digámoslo así, y otra para mal. Veamos entonces. La aplicabilidad nos da la oportunidad de contextualizar, que es como la parte buena, ya digámoslo así. La contextualización que echa mano de los equivalentes dinámicos y estos equivalentes dinámicos son muy ventajosos o nos ayudan mucho más que muy ventajosos, no nos ayudan mucho porque van a conservar la distancia histórica. En el caso particular de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, es una carta que fue escrita en el 57 más o menos de la era cristiana, en sus días de su tercer viaje misionero en la iglesia de Corinto. Del 57 al 2020 han pasado unos días. Entonces, la contextualización con la ayuda de los equivalentes dinámicos nos ayudan mucho al conservar la distancia histórica, nos ayudan mucho en la tarea interpretativa. Una vez más, volvemos aquí a nuestra gráfica, espero que esté quedando muy bien. Entonces, la distancia histórica mantiene los principios y junto con los principios nos previene de la exégesis. Miren acá, por favor. Acá. La exégesis es hacerle decir al texto lo que nosotros creemos que dice o darle su interpretación. Hay que tener cuidado con la exégesis. Pienso que es una de los peligros al momento de la aplicabilidad. En la exégesis le sigue la secularización, que no es otra cosa que la mundanalización del texto. Lo decimos de la siguiente manera. Hoy no tenemos una Biblia que ha transformado a la iglesia, que ha transformado al mundo, sino que por el contrario, tenemos una iglesia que se ha acomodado al mundo y ha transformado a la Biblia. Le ha dicho, le ha hecho o ha hecho decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hay que tener cuidado con esto de la secularización. Además, puede darse el peligro del pietismo. El pietismo es el apego irracional al texto. El modelo, el ejemplo más claro es el de las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, que nos dice que si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácate el ojo porque mejor es entrar ciego que no entrar al reino de los cielos. Y entonces uno va y se saca el ojo. Eso es pietismo, eso es el pietismo. Hay que tener cuidado con el pietismo porque existe. Particularmente en Colombia conozco algunos testimonios de personas que han interpretado de una manera pietista este versículo, esta porción de la palabra, y pues se han amputado algunos miembros de su cuerpo. Junto con el pietismo se puede presentar otro peligro de pronto muy sutil. Bueno, el pietismo conduce al fanatismo. Junto con el pietismo se puede dar el fundamentalismo, que el fundamentalismo trae como resultado esto que llamamos el legalismo. Ojalá usted pueda ver ahí en la diapositiva bien y si no, pues precisamente por eso le estoy aquí ayudando. El fundamentalismo es ya no un apego irracional, sino como hacían los fariseos. Todos legalistas. Si en la Biblia lo dice sí, si no lo dice no, pero a mi favor, a mi acomodo. También puede darse en esta tarea de interpretar más la palabra, si se llamara tarea,
de la sacralización, que es tomar las cosas del mundo y hacerlas santas y de pronto terminar en idolatría, como también puede darse la desacralización, que es tomar las cosas del altar, las cosas de la iglesia y prestarlas o facilitarlas al servicio del mundo. Eh, pues en esto nuestros pastores son muy celosos, ellos no dejan la participación en el altar de cualquier persona y de los implementos de la iglesia, porque puede uno caer en ese vacío de desacralizar los símbolos de la iglesia, de nuestro templo. Ahora sí, entonces, una vez que le damos una sana aplicabilidad, recuerde que es por el lado de la contextualización de los equivalentes dinámicos que conservan la distancia histórica y que nosotros prestamos atención a los principios. Entonces viene ahora sí la apologética. Esa otra palabra como rara. Primero la exégesis, la hermenéutica, la aplicabilidad, la apologética. Entonces, la apologética es la defensa de la fe, como Pedro lo expresa en su primera carta en el capítulo 3, que dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre ante todo aquel que nos exija una explicación de nuestra esperanza. A eso se dedica la apologética. Ahora, vamos en esta tarea. Estamos en un repaso. Recuerden que esto ya nosotros lo habíamos estudiado. Ahora sí, a través de este proceso, nosotros podemos llegar a la expresión sin temor, la Biblia dice. Mire, le estoy repitiendo aquí. La exégesis, luego la hermenéutica, la aplicabilidad, la contextualización con los equivalentes dinámicos, conservando la distancia histórica, teniendo mucho cuidado con los principios de no dejarnos confundir por la exégesis, no tomar unas posiciones seculares respecto a la Biblia o caer en el pietismo que conduce al fanatismo o en el fundamentalismo que conduce a el legalismo y en el peor de los casos de pronto, aunque pareciera que no se da con mucha frecuencia, lo que es la sacralización o la desacralización. Entonces así se cumple el proceso exegético, hermenéutico, la aplicabilidad, la apologética y ahora sí podemos llegar a la expresión la Biblia dice, teniendo en cuenta este, teniendo en cuenta este proceso. Yo le puse ahí ese título, los principios de interpretación bíblica, precisamente porque debemos conservar esas recomendaciones, no como dicen aquí en Colombia, a la topa tolondra y pues a lo que se nos venga a la mentecita, que no necesariamente puede ser malo o sea malo, pero pues que no se ajusta a la veracidad del texto. Ahora sí, entonces nosotros tenemos a renglón seguido otro aspecto a tener en cuenta que es como nuestra ruta de trabajo. Vamos a mirar a ver si yo lo tengo por aquí. Entonces, tenemos que en el cuadro anterior se nos hizo una recomendación respecto a la hermenéutica. Entonces, particularmente a partir del siglo XIX, la hermenéutica tuvo un resurgimiento. La interpretación del texto. Le aclaro que no existe
correcta interpretación. Si existiera la correcta interpretación, pues se acabaría mi trabajo, gracias a Dios, porque pues compraríamos, estudiaríamos la correcta interpretación y ya no habría necesidad de los seminarios, ni de las escuelas, ni de los diplomados. Tendríamos la correcta interpretación. Además que tendría que ser muy cara. Entonces, a partir del siglo XIX, la hermenéutica tiene un resurgimiento y aparece el concepto de alta y baja crítica. La alta crítica se ocupa de la historicidad del texto y la baja crítica se ocupa de el contenido. Repito, la alta crítica se ocupa de la historicidad, la baja crítica de el contenido y investiga o responde a las siguientes preguntas. En el caso de la alta crítica, pregunta por el autor, quién es realmente quien dice que es, pregunta por el destinatario, la fecha posible en la que se da el documento, el lugar desde donde se escribe y al lugar a donde se escribe, porque en el caso que nos ocupa a nosotros del apóstol San Pablo a los romanos, la carta fue escrita a Roma, pero desde Corinto. Entonces hay dos lugares, Roma, que es donde están los destinatarios, la iglesia cristiana en Roma, y Corinto, que es donde el apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero. También se plantea en la alta crítica el contexto histórico. A esto hay que prestarle mucha atención y yo hago mucho énfasis porque, entre otras cosas, es uno de los grandes vacíos que hoy se presenta en la mayoría de los predicadores o maestros o intérpretes de la palabra, que somos dados a desconocer el contexto histórico. A veces el contexto histórico ayuda más a la interpretación que las mismas palabras que están ahí escritas. Es a lo que yo he dado en llamar la lectura implícita del texto. Por eso hay que prestarle mucha atención a el momento histórico, a las circunstancias, lo que se llama el espíritu de la carta, el espíritu de la norma. Mucha atención con esto de el contexto histórico. A ver cuántos son, a estos 4 ítems es lo que han dado en llamar la evidencia externa, lo que se dice desde afuera al texto, lo que dicen los historiadores respecto al autor, lo que dicen los historiadores respecto a los destinatarios, de pronto la puja que se presentó al momento de canonizar o de determinar si esta carta pertenecía o podía pertenecer al canon del Nuevo Testamento o no. Entonces, a estas 4 preguntas o a estas 4 respuestas que da la alta crítica se le conocen como la evidencia externa. A ver si nos podemos centrar en la evidencia, en la baja crítica. Acá por acá. En la baja crítica que se ocupa de el contenido. Entonces, la baja crítica pregunta por el género de la carta. ¿Es epistolar? ¿Es histórico? ¿Es narrativo? ¿Tiene que ver con la ley? ¿Es poético? Además de preguntar por el estilo de la carta. No se preocupe que nosotros vamos a estudiar eso en nuestra carta y les recuerdo que este es el mapa que vamos a seguir en la socialización. También pregunta por el tema. ¿De qué es que habla la carta?
de qué es que habla el agiógrafo y además el contenido, que es lo que algunos conocemos como el bosquejo y que yo digo que este contenido es la forma como se expresa el tema, el ABC del tema de la carta. Y además del tema, entonces, eh, la baja crítica pregunta por el idioma, que en este caso, sin lugar a dudas, pues es el griego. Pregunta por la gramática, los accidentes gramaticales que pueden tener ciertas expresiones, los tiempos, la forma como se dice. A estas estas 6 preguntas, entonces se le conocen como la evidencia interna. Lo que el texto dice del texto, lo que dice de sí mismo, como en el caso, un ejemplo de Timoteo, capítulo 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Está diciendo el texto del mismo texto, en este caso el texto de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto de la Biblia? Como ya lo mencionamos, nos vamos a direccionar ahora a nuestro aparato crítico. Y al hablar del aparato crítico, nos corresponde entonces hablar de el autor. El agiógrafo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Parece reabundante, pero nos toca hablar de el apóstol Pablo. Y hay hay mucha tela que cortar al respecto. Necesitamos en primer lugar mirar este mapita. Este mapa contiene pues las rutas del primero y segundo y tercer viaje misionero, solo que en él está subrayado el tercer viaje. Este es prácticamente el mundo del apóstol Pablo. Más que del apóstol Pablo, es el mundo del Nuevo Testamento. Nos hace falta un poquitico aquí más hacia el frente suyo, hacia la izquierda, España, pero realmente este es el mundo del Nuevo Testamento. Pablo aparece en escena en la vida de los creyentes en un hecho particularmente curioso. En el capítulo 6, 7 de Hechos de los Apóstoles, en lo que se conoce como el martirio de Esteban. Y dice que pusieron a los pies del joven Saulo las ropas de Esteban. Ese es como el trágico inicio de la biografía de Pablo en Hechos de los Apóstoles. Su conversión se describe en el capítulo 9 de Hechos y por supuesto que es una conversión de carácter sobrenatural porque él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo glorificado. Para el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, nosotros ya encontramos a un Pablo, por decirlo de alguna manera, más maduro. Han pasado ya unos años y ahora en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, permítame por favor leerle lo que dice exactamente Hechos, Hechos 13, porque me llama la atención poderosamente.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y chao el amigo. Sale entonces Pablo para el primer viaje misionero. Ahora, pues sale acompañado de Bernabé y en cumplimiento, tal vez adrede lo hizo Pablo, entendiendo las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él sale para su provincia natal. Pablo es de Tarso, de la provincia de Cilicia. Ahí queda Tarso, y usted seguramente le corresponde ubicar, ubicar en su mapa. Vamos a mirar a ver si yo tengo por aquí otro mapita donde nos aparezca Tarso. Aquí tengo otro mapita, sí señor. Aquí bien al norte, al pie de Derbe, en la provincia de Cilicia. Por favor, ubique ahí en el mapa la ciudad de Tarso. Y en este primer viaje misionero, Pablo establece iglesias, pues en todo, en toda la región que él conocía y que seguramente estaban sus amigos y familiares. Ahora, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo pasa, a ver, yo miro acá, este es el segundo viaje misionero, sí, claro, estamos ahí en el mapa. Pasa de Asia Menor al norte, al nororiente de Europa. Todo lo que en su mapa está de amarillito, amarillito. Turquía está como de cafecito y el nororiente de Europa está de amarillo. Pasa a Filipos y luego se ubica en la ciudad de Corinto. Allí, desde Corinto, pero en su tercer viaje misionero, precisamente el que estamos mirando, escribe la carta a los romanos. Ahora bien, les mencioné que iba a citar algunos versículos bien bonitos que hay en la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, que perfectamente nos servirían como versículos claves de la carta. En Hechos de los Apóstoles hay un versículo supremamente interesante, en el capítulo 26, seguramente el versículo 19, dice: y no fui rebelde, dice, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial, y por lo cual, oh rey Agripa, porque él lo está haciendo en su defensa ante estos gobernantes. A ver, dice en el capítulo 26, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Hay algunos aforismos o algunas enseñanzas, algunas frases claves en la vida de Pablo. De estas, tal vez una de las más bonitas, tal vez una de las más importantes para mí: no fui rebelde a la visión celestial.
Desde allí entonces él, pasados 10 años, desde allá, desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ya con más carrera ministerial, con una madurez más profunda, mejor desarrollada, él ahora escribe la carta a los romanos. ¿Qué deja ver en la carta? ¿Cuáles son las circunstancias? Estoy ahí en el aparato crítico entre el autor y los destinatarios. Pablo, la verdad es que menciona por varias oportunidades su interés de ir a España. Dice, y cuando vaya para España, entonces me quedo unas nochecitas ahí en Roma. La pregunta es, ¿qué había en España que le llamaba la atención a Pablo como para ir hasta España, que en su momento sería el fin, el fin del mundo? Yo estoy escribiendo aquí el nombre del filósofo. Pablo quería evangelizar a Séneca. Séneca es el maestro de Nerón. Él está convencido que si evangeliza a Séneca, Séneca influirá en la vida de Nerón para que se convierta al cristianismo. En su época así se manejaban las circunstancias, las cosas, y así de importante eran los docentes, los maestros. Y pues en, en Pablo hay una pasión evangelizadora, hay una pasión por las almas. Mire el mapa, cómo podríamos afirmar que él evangelizó el mundo entero. No, no hay la menor duda que él haya evangelizado al mundo entero. Ese era el mundo de entonces. Y él manifiesta la intención de pasar hasta España y quedarse en Roma. Para el momento él está en Corinto. Y entonces quiero recordarles un hecho, dos circunstancias importantes. Uno, en el tiempo, la iglesia donde pasa mayor tiempo es en Éfeso, donde está por 3 años. Y luego Corinto, donde allí está por año y medio está en Corinto. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y desde allí entonces escribe la carta. Pero han pasado 10 años, recuerden. A Pablo se le levantaron unos amigos gratinianos, como decimos. A donde quiera que él llegaba, sus hermanos, los judíos, le levantaban persecución, le levantaban calumnia. Y lo más probable es que tuviera, él tuviera el temor que esas calumnias ya hubiesen llegado a Roma, o para cuando él hubiese llegado a Roma, a España, ya esas calumnias habían llegado hasta allá y seguramente no iba a ser bien recibido. Particularmente por 2 de 6 calumnias que se habían levantado contra Pablo. Una, pues que no era apóstol, que definitivamente él no andó con Jesús, no era apóstol. Y dos, que sus enseñanzas eran enseñanzas que contenían herejía. Por eso, al momento de escribir la carta, eh, él hace una defensa de su fe, de lo que él cree. Eh, bueno, nos adelantamos un poquito, pero vale la pena. El versículo clave, el versículo que la mayoría de los biblistas presentan como un versículo clave de esta carta es Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, principalmente al judío
y luego al griego, a los gentiles. Y de una vez Pablo se presenta. Como lo he venido mencionando, él quiere pues, eh, advertir, perdón, qué es lo que cree, cuál es la enseñanza que él predica, qué es lo que él está enseñando. Y además, en el capítulo 16 de la carta usted observará una lista de unos amigos que él tiene que muy probablemente viajaron a Roma durante la diáspora y las diferentes persecuciones que levantó Nerón contra el cristianismo y que tenían sus recursos y llegaron a ubicarse en Roma. Eso está escrito ahí de adrede. Él dice, yo no soy ningún desconocido, yo tengo un buen número de amigos que me conocen allí en Roma. Entonces, él, como decimos en Colombia, va amarrando los asuntos por adelantado y le va diciendo en esa carta que, entre otras cosas, se cree que fue Febe quien la llevó, que qué es lo que él cree. Él hace como una apologética de su doctrina, de su fe. Dice, miren, esto es lo que yo creo. Así es como yo veo y esta es la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Inicialmente, para los primeros años de la historia, los creyentes que se ubicaron en Roma tuvieron que ser judíos, judíos que eh, por la diáspora salieron. Recuerden que después del Pentecostés se quedaron unos días, se quedaron en las festividades que eran propias de la época, pero luego regresaron a sus casas y dentro de la lista de las 14 naciones que se menciona en Hechos capítulo 2, ahí aparece Roma. Es la explicación del origen de la iglesia en Roma. Supremamente importante tener eso en cuenta. Ahora, debemos también tener en cuenta que las cosas no se le dan a Pablo como él las esperaba. Viene la persecución y viene entonces el encarcelamiento y lo que se conoce como el viaje de prisión. La carta la escribe en el 57-58 desde Corinto y él está viajando más o menos en el 60, tal vez menos, para Roma ya detenido, ya como preso. En el mapa ustedes observan lo que es el viaje, lo que se conoce como el viaje de prisión, así se conoce este viaje y está relatado en Hechos capítulo, los últimos capítulos, a ver, lo estoy mirando aquí, sí, capítulo 27 y 28. Vale aclarar que el libro de Hechos de los Apóstoles nos deja al apóstol vivo, no nos narra su muerte, nos lo deja vivo. Seguramente así lo quiso Lucas, dejar en la mente de sus lectores vivo a este hombre sorprendente del cristianismo. Él dice en su carta que extendió el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico es arriba, bien arriba, de donde ahí en la parte rosadita dice Italia, aquí luego dice en la parte amarilla Dalmacia, ahí bien arriba en la curvita donde termina aquí el mar Adriático, es la ciudad, es el punto limítrofe más distante al norte. Esto es noroccidente de Italia. Como decir en nuestros días, prediqué el Evangelio desde Leticia hasta Cabo la Vela.
más o menos, palabras más, palabras menos, es así. Y también dice que no predicó en lugares donde ya el Evangelio hubiese sido predicado, sino que por el contrario, él buscó sitios donde no se hubiese predicado el Evangelio. ¿Qué más podríamos decir del apóstol Pablo? Que al poco rato él estuvo detenido 2 años, luego estuvo en libertad condicional tal vez un año y medio, y el señor Jordan, no el basquetbolista, sino el escritor del libro que se llama Escritos Paulinos, menciona que en ese tiempo de libertad, llamémoslo así, condicional, Pablo visita a España. No podemos asegurar de ninguna manera que haya evangelizado a Séneca, por lo menos en lo que he leído, no lo he encontrado, pero que visitó a España y que evangelizó todo el norte de África. Este era un hombre incansable para predicar el Evangelio, para extender el reino de Dios. Es un hombre digno de imitar. Pues, a ver, finalmente, él lo menciona así. Él dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo, y mirad a quienes así se conducen. Es supremamente interesante. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 3, él da su testimonio y expresa su intención de parecerse a Cristo en todo, en su sufrimiento, en su muerte, para parecerse también a Él en su resurrección. Es un hombre digno de admirar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora nos corresponde avanzar un poco más en nuestro aparato crítico. Hablamos del autor, hablamos de los destinatarios, hablamos de los dos lugares, el lugar a quien estaba dirigida la carta, a la iglesia en Roma, el lugar de donde fue escrita, Corinto, la fecha, más o menos, para el 58, ese más o menos no es porque sea incierto o que no se tenga seguro la fecha, sino que pues en asuntos de fechas no se acostumbra a, 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 a apreciar, a afirmar con exactitud, pues porque finalmente es historia. Entonces, fue escrita en el 58, desde Corinto. Usted puede, ahí tómese un tiempito y ubique en el mapa la partecita que está en el centro del mapa, la parte amarilla. No sé si esté saliendo en el video el cursor, pero en esta parte amarilla, ahí está, aquí en la pura puntica, casi en la mitad del mar Mediterráneo, está Corinto. Desde ahí fue escrita la carta. Ahora nos corresponde, sí, nos corresponde seguir avanzando en lo que sería la baja crítica que se ocupa de el contenido. Recuerden los primeros 10 minutos donde miramos la importancia de la exégesis y de la hermenéutica. Nos corresponde entonces ahora introducirnos en el campo de la evidencia interna. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la estructura natural que tiene la carta? Entonces, pues definitivamente es una epístola. Ese es su género. Así se conoce. Es el género epistolar. Y tiene un estilo pedagógico. Hay ocasiones donde toma una forma de predicación, de discurso, y en otras ocasiones de fortaleza y de consolación. Es decir, no podemos hablar de un solo estilo. Vamos a mirar acá, no se me van a marear, espere yo
cambio aquí un poquito la cámara y voy a buscar acá algo muy bonito donde están no solamente la carta de Pablo, sino las otras cartas. Ok, aquí ya ustedes lo tienen. Observen bien la carta, el versículo clave, el lugar de donde fue escrito, la fecha y el tema. La fecha y el tema. Entonces no se me distraigan en las otras. Aquí voy a dejar en la mitad la de Roma. Esto nos va a ayudar mucho, aunque no coincide con la información que tenemos en nuestra cartillita. Por eso, menos mal le salía el paso al tema de las fechas para que no se me pongan tristes. Ubíquense por favor en la línea azul en la carta a los romanos. Carta a los romanos. Espere aquí. Yo trato de interpretar una cosa. Ah, ok, el versículo clave, sí. Él nos está presentando, el autor de este comentarito, nos está presentando como versículo clave Romanos 12, versículos 1 y 2. No me disgusta, recuerden que les mencioné que iba a tratar algunos versículos interesantes. Este es muy chévere, a mí me gusta. Romanos 12. Bueno, no es que a mí me tenga que gustar y a ustedes también, pero es interesante. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero me llama poderosamente la atención el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es un versículo poderosísimo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y aquí no lo están presentando como versículo clave. Van a ver qué más dice, que la iglesia es de Roma, que fue escrita desde Corinto, por allá más o menos en el 57, 58, sí. Y aquí está el tema, la salvación, la justicia la justicia de Dios. Se maneja, a ver cómo explico yo, se maneja mucho el tema de Carlsbad. Carlsbad es un teólogo que se hace famoso precisamente por su comentario a la carta de los romanos. Eso y otros conceptos teológicos lo hacen supremamente famoso. Pero de ahí en adelante se ha enseñado que el tema de la carta a los romanos es la justificación. Sin embargo, pues no es el único tema, tal vez uno de los más fuertes, de pronto como que con el que primero uno se encuentra, pero la carta realmente, el tema en sí eh, es la salvación, la salvación, obvio, sin pasar por alto, como ya les dije, este asunto de la justificación. En los estudios teológicos que hacen los estudiantes de los seminarios, cuando hacen el estudio teológico de la carta, el estudio inductivo, el estudio sintético, pues se encuentran con la sorpresa de que no hay sino tal vez 6 menciones explícitas de la justificación, lo cual nos hace pensar a raticos que no es precisamente la justificación el tema único de la carta. Sin embargo, si usted escucha que otro docente en otro escenario se dice que el tema de la carta de la justificación, no hay problema. No hay problema. Finalmente, la justificación tiene que ver con la salvación. Por lo pronto, en nuestra grafiquita que tenemos acá, se nos presenta la salvación y la justicia
de Dios. Ya lo mencioné en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recojamos un poquito. Entonces, el género epistolar, un estilo didáctico, un estilo exhortativo, un estilo de consolación, y el tema es la salvación, la justificación. Ahora permítame, por favor, yo voy a buscar por acá una cosita bien chévere que nos va a ayudar a entender un poco el asunto del tema y del contenido. El tema y el contenido. Está en sus cartillas, entre otras cosas. Entre otras cosas, está en su cartilla. Ya lo tengo aquí. Vamos a ver cómo nos sale. Mire, tan bonito. Entonces, sería lo que nosotros hablamos como la estructura natural de la carta. La estructura natural de la carta. Estudiamos esto, menciono unos versículos y entonces no les quito más tiempo. Del capítulo 1 al capítulo 8, miremos por aquí arribita, yo por lo menos se la voy a mover un poquito como para que sepa acá, que en su cartilla es la unidad 1 y 2. Está la justicia de Dios revelada, capítulo 1 al 8. El capítulo 1 al 9, la justicia de Dios reivindicada. Y en el capítulo 12 al capítulo 16, la justicia de Dios aplicada. Entonces, aquí vale la pena mencionar lo que ya en otras oportunidades les he dicho respecto a las cartas paulinas. Todas las cartas paulinas tienen, más bien, Pablo en sus cartas tiene una forma especial. Él maneja la parte teológica, la parte doctrinal y la parte práctica. En la carta a los romanos, en los primeros capítulos, como ya lo mencionamos, del 1 al 8, digamos que está la parte teológica. En la parte del 9 al 11, perdón, estaría la parte doctrinal. Y en el del capítulo 12 al capítulo 16 estaría la parte práctica, el para qué nos sirve todo esto. Tengamos en cuenta que cuando Pablo escribe a los romanos, está la intención de presentar a la iglesia en Roma qué es lo que él cree, cómo él cree y cuál es el evangelio que él predica. Esto hay que tenerlo en cuenta para así poder nosotros ser justos en la apreciación que hacemos de la carta. Repito, una parte teológica, una parte doctrinal y una parte práctica. A mí me gusta mucho la parte práctica. El asunto es que si no echamos mano primero de la parte teológica y la doctrinal, pues no vamos a entender de qué se trata la parte práctica. Ahora, déjeme por favor decirlo en mis palabras. En la mente del lector debe haber como una especie de juzgar, donde el hombre está siendo, la humanidad está siendo condenada. Ahí hay un fiscal, ahí hay un juez, el juez es el Señor, y lo primero que se observa en el capítulo 1, Pablo es tajante, Pablo es directo, dice, todos somos culpables. No hay ningún inocente. Los gentiles son culpables, la iglesia de alguna manera es culpable,
Israel es culpable. Esa culpabilidad demanda un abogado suficiente, un abogado capaz, ya sea para condenar al hombre o para salvarlo. A partir del capítulo 9, entonces, Pablo dice cómo es que opera esta justicia, esta salvación, esta redención, esta culpa en Israel. Podemos decir que los capítulos 9 al 11 están orientados a Israel, netamente. Están orientados a Israel, tienen que ver con Israel, la salvación de Israel, la promesa para Israel. No es exactamente como debiéramos entenderlo en el hecho de que entonces si esto es para Israel, la iglesia aquí no tiene velas. No, 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 no. Es la proyección que Pablo da. Si todos somos culpables y los gentiles tienen una oportunidad de salvación, entonces Israel también tiene una oportunidad de salvación. Y luego, en el capítulo 12 al 15, está la forma práctica. Me fascina, me fascina, me fascina. Estoy aquí acosado ahora sí un poquito por el tiempo. El capítulo 1, después del versículo 16, que ya es poderoso, habla de la culpabilidad del hombre. Y el Señor insiste en que el hombre es culpable particularmente porque no le dieron la gloria a Dios, porque se envanecieron en sus propios razonamientos. Siendo sabios, se hicieron necios, dice el apóstol. Y la sentencia es supremamente grave. Dice, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, abandonando el uso natural de la mujer. Es decir, que el homosexualismo, el lesbianismo, hace parte de ese castigo divino a la humanidad por haberse apartado de Dios, por no haberlo reconocido como Dios, por no haberle dado la gloria a Dios. A mí se me hace que los primeros versículos de los primeros capítulos, este es contundente, deja al hombre contra la espada y la pared, lo deja sin armas. Mire lo que dice el capítulo 3. Dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entre otras cosas, esos son los versículos que en alguna época nosotros usamos para la evangelización. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero si saltamos al 6, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ya Pablo va allanando el tema. Si bien es cierto somos culpables, ahora hay una muy buena oportunidad de parte de Dios. Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora miren esto. Me fascina porque en el capítulo 7 nosotros encontramos a un Pablo humano. Un Pablo que descubre que a pesar de amar a Dios, su naturaleza le gusta el pecado. Dice, miserable de mí, he descubierto que a mi cuerpo le gusta el pecado. Esa crisis que, vamos a decirlo entre comillas, crisis que Pablo vive y que se describe en el capítulo 7, es lo que da como resultado ese mensaje glorioso del capítulo 8. Hay un asunto muy hermoso en el capítulo 8 de la carta a los romanos, a mí me fascina. Yo llamo al capítulo 8 el capítulo neumático de la carta a los romanos. Es el capítulo del Espíritu Santo.
En el capítulo 8, versículo 16 dice esto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora hay un canto impresionante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo hace una declaración de fe hermosa. Dice: por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es uno de los capítulos repoderosos de la carta a los romanos. No sin antes aclarar que hay un paso de responsabilidad en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice: el que siembra para la carne, de la carne recoge muerte, y el que siembra para el espíritu, del espíritu recoge vida. Eso es un acto de responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Ahora, ya lo mencioné, me fascina lo que dice el capítulo 12. Dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Poderoso versículo de la última parte de la carta, del capítulo 12 en adelante. Luego dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Ay, 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 con los que somos orgullosos. Como que se nos sube a veces a la cabeza el conocimiento, las pocas bendiciones de Dios y usted no sabe quién soy yo. Yo soy el pastor Edgar, yo soy el profesor. Ojo, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo del que deba tener. Luego Pablo introduce una de esas analogías más potentes que él hace de la vida cristiana. Habla del cuerpo. Dice que el cuerpo, cada uno tiene una función especial que hace para que todo funcione muy, 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 muy bien. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, al introducirse al capítulo 15, hay como una especie de cántico supremamente impresionante. Él dice que así que somos fuertes, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire, hermano, ahora con más calmita, léase esos 3 últimos capítulos de la carta a los romanos. Lo aterrizan a uno. Me he pasado, se me fue el tiempo. Espero haber suplido la expectativa y ruego al Espíritu Santo que tengamos la oportunidad de vernos cara a cara para hablar de la carta a los romanos. Mire lo que dice el versículo 22 del 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pero la intención de Pablo era visitar España y de pasadita estar en Roma. Dios me les bendiga, les aprecio mucho
y espero con la ayuda del Señor, como ya lo mencioné, vernos muy pronto. Estudien mucho para que puedan graduarse rápido. Dios les bendiga.